este primer día de la semana. Nuevamente me siento muy bendecido de estar con todos ustedes. Ya es la segunda vez que estoy entre ustedes. Me siento muy bendecido, muy contento de verlos, ver a nuestros hermanos que ya tenía tiempo que no nos veíamos. Reciban saludos de la congregación de Agua Azul, allá donde nosotros nos reunimos. Y bueno, gracias a los hermanos que me permitieron, que me hicieron la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí entre ustedes, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, la predicación o el sermón de esta mañana. Y quisiera preguntarles, hermanos, ¿quién puso atención al texto? ¿De qué fue el texto, hermanos? Hermano Ricardo, por favor. Pues bueno, fueron de los profetas de Baal, como había muchos, numerosos, adorando a dioses que pues, obviamente no existen. Ok. Bueno, eso ya me da ánimo para continuar. Entonces sí pusieron atención al texto. Vamos a llevar, hermanos, esta historia, una de las historias más impresionantes del Antiguo Testamento. La encontramos precisamente en Primera de Reyes capítulo 18. Lo que aconteció, hermanos, en este monte, el monte Carmelo, pues es uno de los acontecimientos que marca al pueblo de Israel, que marca a los judíos, que marca precisamente, hermanos, el antes y después de cuando ellos llegaron a la tierra prometida, cuando ellos llegaron a esta tierra, hermanos, que Dios les había prometido, la cual habitaron, la cual construyeron, hermanos, o iban construyendo una manera, una forma de vida. Y llega el momento, hermanos, allá en Primera de Reyes, en la que sale a la vista el profeta Elías, uno de los profetas más emblemáticos del Antiguo Testamento. Uno de los profetas, hermanos, que inclusive en el Nuevo Testamento se le hace mención como Juan el Bautista, se le hace mención allá en el libro de Santiago, inclusive, hermanos, lo vemos en el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor, hermanos, hace este milagro también, vemos a Moisés representando la ley, representando, hermanos, lo que para los judíos era muy importante, pero también Elías, hermanos, representando a los profetas del Antiguo Testamento. Y podremos decir, hermanos, ¿qué podemos sacar de esta historia? ¿Qué me puede dar esta historia a mí como cristiano, como iglesia? ¿Qué conclusiones puedo sacar, hermanos, para mi vida cotidiana? Para entender esta historia, hermanos, es necesario entender el contexto. Siempre es bueno el contexto, hermanos, porque un texto fuera de contexto se convierte en pretexto, dicen algunos. Y esta historia, hermanos, está situada precisamente en una de las etapas del pueblo de Israel más tristes, porque es en donde entra, hermanos, la idolatría. Baal, un dios, hermanos, con D chica, un dios, hermanos, que los judíos pensaban, o los hombres pensaban, hermanos, que Baal era el dios de la fertilidad en la tierra. Era el dios, hermanos, o era la deidad masculina que se le consideraba que él podía proveer de lluvia, que él podía proveer de fertilidad a la tierra. Y este Dios, hermanos, fue adoptado precisamente porque en la tierra en la que llegaron los judíos, los israelitas, era un Dios al que se le adoraba por la lluvia, por la fertilidad de la tierra, porque pensaban, hermanos, que en este Dios daba toda la vida agrícola que la gente necesitaba. Este Dios Baal, hermanos, era un Dios al que ellos adoraban. Y cuando llegan los judíos, hermanos, pues ¿qué creen?
que ellos adoptaron esta adoración a este Baal, a este Dios, perdón. Y finalmente, hermanos, Acera, que era la parte femenina de esta deidad, que se creía que ella, hermanos, le daba la fertilidad a las mujeres. ¿Y cómo se adoraba a estos dioses, hermanos? ¿Cuál era el culto que la gente hacía para que los dioses, estos dioses, los escucharan? Pues a través, hermanos, de sacrificios humanos, a través de sacrificios de niños, sacrificios humanos en los que ellos creían, hermanos, que ellos podían darle esa prosperidad a la tierra y que ellos podían darle la fertilidad a las mujeres. Esta adoración, hermanos, fue la que penetró en el pueblo de Israel. Esta adoración a estos dioses fue la que penetró en el pueblo de Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Que los judíos permitieron que esas ideas, que esas costumbres que había ya en esa tierra, hermanos, permearan, se metieran al judaísmo. Y vemos a estos dioses, hermanos, allá en el libro de los Jueces, vemos a estos dioses, hermanos, como por mandato del rey permitió que se le adorara a estos dioses. Y en este contexto, hermanos, vemos la historia de Elías y los 450 profetas de Baal. Dice la historia, hermanos, que Elías reta a los profetas, y les dice, salten, griten, para que probablemente los escuchen. Y dice la palabra del texto, hermanos, que los profetas de Baal, los profetas de esta diosa, Acera, dice que ellos se sajaban, que ellos se golpeaban para que los escucharan, para que probablemente ellos pudieran escucharlos. Y Elías, hermanos, conociendo que pues estos dioses eran vanos, hermanos, no podían hacer nada. Elías dice en el versículo, hermanos, que les dice, gritad en alta voz porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. Elías se burla, hermanos, de estos profetas y les dice, tal vez va de camino, tal vez está durmiendo, tal vez están trabajando. Pero vemos, hermanos, que son dioses que no tenían ningún poder. Y yo les decía a los hermanos allá en Agua Azul, hermanos, ¿a qué se parecen aquellos dioses, hermanos? Baal y Acera. ¿No recordamos los tiempos prehispánicos, hermanos, en donde se adoraba a quién es el dios de la lluvia, hermanos? A Quetzalcóatl. Los mayas adoraban a Kukulcán, era su dios, y ofrecían sacrificios humanos. Entonces, hace 500 años, hermanos, hace 600, 700 años, pues no estábamos tan alejados de esta situación. La gente aquí, hermanos, en nuestra tierra adoraba a dioses similares a estos. Inclusive vemos que sacrificaban a humanos, sacrificaban a personas, hermanos, creyendo que estos dioses podían hacer. Este es el contexto, hermano. Y quiero que pensemos, hermanos, y meditemos que el rey de Israel permitió la adoración a estos dioses. Pero ¿dónde creen, hermanos? ¿Dónde creen que permitió? ¿Dónde creen que permeó, hermanos, esta abominación a Dios?
Y hasta dónde llegó el rey, que permitió que todos esos utensilios, hermanos, todas esas ídolos, todas esas esculturas, se introdujeran ¿en dónde, hermanos? En el templo de Dios. Hasta ahí llegó, hermanos. Hasta ahí llegó esta abominación. Y el rey Acab, hermanos, permitió mezclar la adoración a Dios y la adoración a Baal y a Asera. Y entonces el pueblo, hermanos, el pueblo tenía un dilema. El pueblo intentaba combinar la adoración a Jehová, hermanos, con los placeres sensuales de Baal, con los placeres sensuales de Asera, hermanos, donde las mujeres danzaban sensualmente, donde inclusive había orgías, hermanos, en donde ellos pensaban que eso era lo correcto. Y esto lo hacían, hermanos, mezclando, combinando la adoración a Jehová y la adoración a estos dioses. ¿Cómo empieza el versículo, hermanos? Allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este era el problema, hermano. Este era el problema en el monte Carmelo. El profeta Elías le habla al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a tener este pensamiento de que se puede mezclar la adoración a Dios y la adoración a otros dioses? Y les dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y entonces aquí, hermanos, vemos, o lo interesante es, ¿qué quiere decir claudicar? ¿Alguien sabe qué quiere decir claudicar? ¿Terminar? ¿Allá atrás? No escuché bien, perdón. Darse por vencidos. ¿Ok? ¿Alguien más? Dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? Dejar de hacer lo que estás haciendo. Vamos a irnos al texto, hermanos. La palabra claudicar, hermanos, la palabra claudicar, la idea en el hebreo, hermanos, la idea en el lenguaje natural de Elías, quiere decir cojear. Cojear. Todos conocemos esta idea de cojear. Todos cojeamos a veces y nos lastimamos el COVID. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre estos dos pensamientos? Dice Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis pensando en que la adoración a Jehová se puede mezclar con otro tipo de adoración a otros dioses? Dice Elías. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de cojear? Dice Elías, pensando que la adoración a Dios se puede mezclar con otro tipo de adoraciones. La palabra claudicar, hermanos, no es terminar. La palabra claudicar, hermanos, no es alejarse de la iglesia. La palabra claudicar, hermanos, no denota cuando un hermano se va y decimos está claudicando. No, hermano. La palabra claudicar es cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos permitiendo y estamos mezclando y estamos cojeando, hermanos, y estamos permitiendo la adoración a otros dioses. Estamos adorando a Dios, estamos sirviendo a Dios. Los judíos lo hacían. Los judíos tenían el templo, hermanos, en el que ofrecían holocaustos a Dios, pero también tenían ahí, hermanos, ídolos. Tenían a Baal, tenían a Asera, tenían a Moloch, tenían a dioses, hermanos, que eran completamente abominación
para nuestro Dios. El significado espiritual, hermanos, de esta palabra denota, hermanos, la falta de determinación o la vacilación entre hacer la voluntad de Dios y los deseos de los hombres. El pueblo, hermanos judíos, estaba permitiendo, estaba mezclando. ¿Hasta cuándo, dice Elías, hasta cuándo permitiréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a permitir estar entre estas dos situaciones? Mateo, hermanos, vamos allá al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel, hermanos? Estaba sirviendo a Dios. Estaba sirviendo a Dios y estaba sirviendo a esta deidad. Y el Señor, años más tarde, hermanos, dice: ninguno puede servir a dos señores. Y no así dice la canción, hermano. Dice: porque con alguno va a quedar. Imagínense a los judíos, hermano, confiando en esta deidad. Confiando en esta deidad, hermanos, después de ver todo lo que hizo Dios en el desierto por ellos. Después de que Dios, hermanos, los había sacado del pueblo de Egipto y los había llevado a una tierra en donde decía que fluía leche y miel. Una tierra que era próspera. Una tierra que por sí misma, hermanos, les podía dar lo necesario. Pero ellos permitieron, hermanos, la mezcla de esos dioses. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra claudicar, hermanos, significa coger. Y lo que Elías le estaba diciendo al pueblo, hermanos, es: ¿hasta cuándo vamos a dejar de coger? ¿Hasta cuándo vamos a permitirnos esta situación? Aquí la pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros es: ¿y es que estés sirviendo, hermanos, a Dios? ¿Es que estés viniendo? ¿Es que te estés reuniendo? ¿Es que estés sirviendo, pero que también estés sirviendo algo más? ¿De qué pie cojeas, hermano? ¿Cuál es tu situación? ¿Hasta cuándo claudicaremos? ¿Hasta cuándo dejaremos, hermanos, de cojear? Si yo les digo, hermanos, vamos a echarnos una carrerita de aquí hasta la puerta, y hay un hermano que está malo del pie, del tobillo, pues se le va a dificultar. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque mi carga, ¿qué es? Mi carga es ligera, mi yugo es fácil, dice Jesús. Mi carga es ligera. Pero ¿por qué a veces, hermanos, nosotros nos hacemos pesada esa carga? ¿Por qué nosotros a veces, hermanos, ese yugo, esa carga, nos la hacemos pesadas? Porque vamos cojeando, porque vamos claudicando, porque vamos pensando, hermanos, en Dios, sí, en Dios, pero vamos pensando también en el mundo. Por eso dice Santiago en el versículo 4: cualquiera que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Le dice el profeta Elías al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir, hermanos,
Y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Decía el hermano, es que yo puedo hacer lo que usted quiera, hermano. Hacer lo que usted quiera. Pero yo no puedo dejar de dar. Yo me puedo reunir, yo puedo servir, yo puedo hacer lo que usted quiera, pero yo no puedo dejar el fútbol. Y más el domingo, que es cuando hay partido. Yo puedo hacer lo que sea, pero yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello, yo no puedo dejar de hacer esto. Y entonces empezamos a poner dioses en mi servicio. Entonces empezamos a poner, hermanos, cosas en mi adoración. Los judíos lo hacían. Los judíos lo permitieron. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nosotros lo permitimos. Cuando la iglesia es permisiva, cuando la iglesia permite ciertos comportamientos, cuando nosotros, hermanos, en nuestra vida permitimos ciertas cosas. ¿Por qué el creyente, hermanos, tiende a cojear en su caminar? ¿Por qué el creyente, hermanos, por qué el cristiano tiende a cojear en su caminar? Y veíamos, la primera causa, hermanos, es porque tenemos temor. Es porque tenemos temor a qué dirán. Es porque tenemos temor, hermanos, a lo que va a decir la gente. Es porque tenemos temor, hermanos, a qué va a decir mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos. Que antes yo era así, asá, y ahora soy cristiano. Y por eso permitimos. Y por eso dejamos. Y por eso claudicamos. Por eso cojeamos, hermanos. Porque nos da miedo. Porque tenemos temor. Porque preferimos, hermanos, dejar de hacer cosas. Dice Santiago capítulo 1 versículo 8, dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que claudica, hermanos, el hombre que cojea, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Porque probablemente hoy estemos de ánimo para ir a la iglesia, pero probablemente el próximo domingo no esté de ánimo. Porque probablemente, hermano, el próximo domingo tenga otras cosas que hacer. La comodidad, hermanos. La comodidad también puede ser una causa de que empecemos a claudicar. Porque es más fácil quedarse acostados en la cama el domingo. Porque es más fácil, hermanos, estar en la comodidad de lo que creo. Porque pensamos, hermanos, que el seguir a Cristo es algo pesado. Pero Cristo no nos enseñó eso. Dice Cristo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros, hermanos, si vamos cojeando, hermanos, con el yugo de Cristo, ¿se nos va a hacer pesado? Sí, se nos va a hacer pesado. Se nos va a complicar la vida cristiana. Cuando Elías, hermanos, le dice a aquel pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? El mensaje en esta mañana, hermanos, a la iglesia es: ¿hasta cuándo vacilaremos? En otra versión, hermanos, de la palabra dice: ¿hasta cuándo vacilaréis? Y no sé si hemos usado esta palabra por me estás vacilando. Hemos escuchado de que nos diga una broma y le digamos: oye, me estás vacilando. Estás como cotorreando. El pueblo de Israel, hermanos, estaba vacilando. Estaba vacilando entre dos pensamientos. El problema, hermanos, dice Santiago capítulo 1 versículo 6, que el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte. Hace unas semanas fuimos a la playa, hermano, y las olas nos pusieron una arrastrada, hermano, una arrastradísima, que hasta perdí mis lentes. Y cuando yo leo este versículo, hermanos, me acuerdo de lo que me pasa, de lo que nos pasa. Dice Santiago, dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, hermanos. Nosotros no estábamos bien cimentados, hermanos. No estábamos bien plantados en la arena. Cuando viene la ola, hermanos, ya ni les platico. Uno de los problemas en la iglesia, hermanos, es porque dudamos. Y por eso somos llevados, hermanos, y traídos y llevados, dice Santiago, tomando la analogía de la onda del mar, dice, llevados de aquí a allá. Apocalipsis 3, 15 al 16, Jesús advierte a la iglesia en la Odisea sobre la tibieza. Dice Apocalipsis, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, ¿qué dice el Señor? Te voy a unir. El pueblo de Israel, hermanos, estaba siendo tibio porque permitía precisamente la adoración a Dios y permitía la adoración a Baal. Estaba siendo tibio, hermanos. El rey Acab, hermanos, influenciado por su esposa Jezabel, permitió que el pueblo fuera tibio. Y entonces dice el Señor, por cuanto ni eres ni de aquí, ni eres de allá, dice, te voy a vomitar. Y es precisamente el mensaje, hermanos, que quiero transmitirles esta mañana. El Monte Carmelo nos enseña muchas cosas, hermanos. Pero el mensaje principal o el problema principal, hermanos, es que el pueblo tenía dos señores. El pueblo tenía dos deidades. El pueblo tenía, hermanos, o permitía la adoración a estas dos deidades. ¿Qué pasó después, hermanos? Segunda de Reyes, del capítulo 23, el rey Josías, hermanos, cuando llega al reino, hermanos, saca todo lo que tiene que ver con estos dioses. Él hace la reforma, hermanos. Él se encarga de limpiar todo el cochinero que había dejado el rey Acab. ¿Cuál es la invitación, hermanos, para cada uno de nosotros? Dejar de cojear y caminar con firmeza, dice la palabra. Dejar de claudicar y estar seguros, hermanos, y estar con la completa convicción, hermanos, de que sirvamos a Dios. Dice Josué capítulo 24, 15, escoger hoy a quién serváis, dice, porque yo y mi casa serviremos a quién. Decidamos, hermano. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en quién, hermanos, en Jesús. Dice Romanos 12:12, no amoldándonos al mundo actual, dice Pablo. Dice, sino que renovándonos en el conocimiento del Hijo de Dios para que comprobemos que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. ¿De qué pie cojean, hermano? No me digan. ¿De qué pie estamos cojeando? ¿En qué estamos claudicando? Piensa, hermano, que eso de lo que está cojeando está al lado de usted. ¿Qué es? Eso de lo que estás cojeando, Richard, está allí enfrente de ti. Lo tienes ahí al lado. No te lo puedes quitar. ¿Estás permitiendo que eso entre aquí?
¿Estamos permitiendo, hermanos, precisamente esta situación? ¿En qué pie estamos confiando? Ese es el mensaje, hermanos. Gracias por su atención. Y pues, gracias a los hermanos por hacerme la invitación. Y siempre la Biblia es muy clara, hermanos. El mensaje de la palabra debe de ayudarnos a cambiar. Y después de este acontecimiento, hermanos, de Elías, vemos que hubo una reacción por parte de la esposa del rey Acab. Hagan de cuenta, hermanos, que la esposa del rey Acab, que era una, ¿cómo decirlo? Pues venía del paganismo, pues ella influyó en el rey para que permitiera eso. Después, cuando Elías, hermanos, dice el relato que degolló a todos los profetas, imagínense, 450 profetas. No sé cuánto tiempo le llevaría a Elías uno por uno, ¿no? Y estar, a ver, échenme a otro, y échenme a otro, y luego otro. Ha de haber sido algo muy grotesco de ver. Pero después de que Elías, hermanos, mata a los 450 profetas de Baal, la esposa de Acab, ¿qué creen que hizo? Pues quería matar a Elías. Lean la historia, hermanos, en el libro de los Reyes. Está bastante interesante. Pero más allá de la historia, hermanos, dice el apóstol Pablo que lo que aconteció en la antigüedad sirva de ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. Y el mensaje que nos da la historia del Monte Carmelo, hermanos, es ¿de qué pie estamos cogiendo? ¿Quién no nos está permitiendo caminar con firmeza? Y pensemos que de lo que estamos cogiendo está aquí. De lo que estamos permitiendo, hermanos, está aquí. Si usted está permitiendo que el fútbol sea más importante, está aquí el problema. Si usted está permitiendo que cualquier otra situación, hermanos, esté afectando su relación con Dios, la tiene aquí. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de qué. Cuídate del hermano, cuídate de la hermana, cuídate de tu jefe, cuídate de... Le dice Pablo a Timoteo, cuídate de quién. De ti mismo. Porque yo no sé de qué pie cojeas, hermano. Yo no sé de qué pie cojeas, hermano. Solamente tú sabes. Nosotros sabemos. No vacilemos, hermano. No claudiquemos. No permitamos servir a dos señores, o a tres, o a cuatro, o a cinco, o a seis. ¿Tu problema es el alcohol? ¿Tu problema es el alcohol? No levantes la mano, por favor, no me espantes. ¿Tu problema es el alcohol? ¿Tu problema es el cigarro? ¿Tu problema es alguna droga? ¿Tu problema es tu novia? ¿Tu problema es tu trabajo? ¿De lo que cojeas es tu escuela? ¿Qué es, Señor? Solamente tú sabes. Y Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir, hermano? Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano.